doctora Guinaga Senjo, miembro de la Sociedad Peruana de Neurología, miembro de la Sociedad Internacional de Cefaleas, miembro de la Asociación de Cefaleas del Perú y ha realizado pasantías en cefaleas y epilepsia en México, Brasil y Argentina. A continuación, le damos el paso para que pueda iniciar su presentación. Bienvenida. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir la ponencia. ¿Se puede ver? Sí, doctora. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de un caso clínico que ya les han hecho llegar Rubí, me parece. Vamos a comentar primero aspectos básicos, ¿no? Como la afiliación y antecedentes personales. Bueno, esta paciente mujer de 44 años, procedente de Chiclayo, con una dominancia diestra, la cual, bueno, tenía algunos antecedentes personales, que era divorciada, era ama de casa, no tenía ningún factor de riesgo cardiovascular, ni tampoco ningún hábito tóxico. El patrón de sueño sí, realmente tenía muchos problemas de insomnio, especialmente insomnio de conciliación desde hace 6 meses. Solo llegaba a dormir entre 3 a 4 horas. No había sufrido o tenido algún antecedente de un traumatismo encefalocraniano. Había sido operada de una salpingoferectomía derecha hace 8 meses, ¿no? Con una anestesia epidural. Tenía además una menstruación irregular, ¿no? Había también sido, diagnosticada de un cuadro más típico de un trastorno de ansiedad, pero no llevó tratamiento médico, sino solamente tratamiento psicológico. Y algo que notaba cuando hablé con ella, pues me contó de que había recién iniciado la actividad física regular desde hace 6 meses, ¿no? Antes de que la vea, pero había sido como que con mayor intensidad, había ingresado al gimnasio, con alzar pesas, sobre todo, desde hace 2 semanas. Entonces había tenido una actividad física mucho más intensa en esas 2 semanas. Ella menciona acá en este cuadro porque siempre en el caso de, cuando hablamos de cefaleas, tenemos que ver algunas características importantes. Lo que pasa es que esta paciente tenía como antecedentes ya 2 tipos de cefalea. Una cefalea que había empezado a los 29 años, era una cefalea tipo INCA, tipo punzada, con una frecuencia cada 3 a 4 meses, o sea, era bastante episódica. Último episodio había tenido hace 5 meses antes de que la vea, y la duración sí era un poco larga, ¿no? La duración le daba hasta de 48 a 72 horas. Tenía una localización a nivel biparietal, una intensidad de moderada y severa, y estaba acompañado con algunos síntomas como náuseas y sonofobia. Entre los factores desencadenantes, pues era principalmente el estrés y justamente la deprivación de sueño por el tema del insomnio que sufría, y aliviaba pues con algún tipo de medicación, migradoricina, esos analgésicos combinados con cafeína y ergotamina. Luego también había mencionado otro tipo de cefalea con características distintas. Esta había iniciado a los 35 años aproximadamente. A comparación de la primer tipo de cefalea, esta era una cefalea opresiva, tenía una frecuencia muy esporádica, incluso no recordaba el último episodio. La duración era de minutos, horas, específicamente, la verdad es que no recordaba mucho, incluso una localización holocraniana, y justamente como la intensidad era de leve a moderada, pues ese tipo de cefalea pues no le prestaba mucha atención. No tenía ningún síntoma acompañante, y pues los factores desencadenantes también era el estrés, y podía mejorar con relajantes musculares. Entonces, estos son antecedentes previos de la paciente, 2 tipos de cefalea que había presentado desde los 29 años, ¿no? Pero en el caso de la enfermedad actual, ella empieza en abril. Esta es una paciente que vi en forma privada. Inicia en abril del año pasado,
con una cefalea de inicio gradual, de características una localización holocraniana, pero más a predominio occipital. Su cualidad era opresiva, al inicio estaba catalogado como un EVA aproximadamente de 6 en 10. No cedía con analgésicos, incluso hacía que se le dificulte mucho más el sueño. O sea, ella de por sí ya tenía un tema de insomnio, pero por la misma cefalea le dificultaba que pueda dormir esas pocas horas que hacía antes, ¿no? Aumentaba con algunas Disculpe, maniobras. una interrupción, doctora. Sí, ¿Sí? buenas tardes, doctora. Las diapositivas no se ven la movilización. No sé si Perdón, es. ¿no te escucho? Las diapositivas, no Ajá, se visualiza el cambio de diapositiva. ok. ¿Desde el inicio? Se acaba de Ay, no, actualizar. enseguida se visualiza. Ajá. ¿Desde el inicio no se ha visto nada? Ah, en la página 7. A ver. ¿Se puede ver ahí? Sí. ¿Ahí se ve? Sí. Ya. Entonces, les mencionaba que justamente se agregado algunas características como este aumento. Los factores que lo podían exacerbar era el aumento, por ejemplo, cuando tosía. Posteriormente, 3 días después de que inicia la cefalea, sí se ve, ¿verdad? Avísenme, por favor, si no se está viendo la diapositiva. Hola. ¿Sí se ve? Sí se ve, doctora. Ya, ok. Entonces, 3 días después ya llega a tener una intensidad de 10 en 10. Se asoció a náuseas, a vómitos explosivos, fotofobia, incrementaba al sentarse o ponerse de pie. Por estos síntomas, pues que ya habían sido muy intensos, muy molestos, acude a emergencia de un lugar particular, le inician manitol por la clínica y la paciente pues persistía con los vómitos y la cefalea, ¿no? Igual, en la misma intensidad. Siempre ella refería que le incrementaba más la cefalea al estar sentada. Además, se había empezado a asociar tinnitus de oído derecho y cervical. Permaneció en observación alrededor de 12 horas y bueno, le sacaron unas imágenes, entre esos una tomografía cerebral, que como es de un lugar particular, pues no lo llegué a obtener, y con una radiografía cervical. Entonces, en la tomografía cerebral, la verdad es que no se evidenciaba, según el informe que ella me proporciona, ninguna alteración, así lo llegan a informar, y una radiografía cervical en donde, pues, sí la llegué a ver, una rectificación, la verdad, nada importante a nivel cervical. Y es dada de alta como un diagnóstico de una cefalea tensional con AINES, básicamente. Entonces, las características, para poner énfasis en esto, características temporales, la instalación había sido gradual, una frecuencia diaria en estos días que los tuvo, la duración pues estaba todos esos días, al menos que yo la había visto, yo la vi alrededor del día 7º más o menos de iniciada la enfermedad, una cualidad opresiva, holocraniana con irradiación a región cervical, más intensa a nivel occipital, era una cefalea severa, aumentaba al sentarse o ponerse de pie, era de 10 en 10 y disminuía al decúbito hasta 4 o 5. Síntomas acompañantes como náuseas, vómitos explosivos y tinnitus. ¿Ok? Bien. En la exploración física, bueno, las fases dolorosas que presentaba la paciente estaba orientada en tiempo, espacio y persona. No había ningún déficit motor ni sensitivo, tampoco compromiso de nervios craneales o los oculomotores y el resto estaban conservados. Pupilas isocóricas reactivas, sí se evidenciaba pues una contractura paravertebral bilateral con unos puntos gatillos en las primeras y segundas cervicales, ¿no? Se le realizó también un fondo de ojo donde no se evidenció papiledema. Muy bien. Los exámenes los voy a mostrar en un momento, pero hasta ahí
No sé si alguien tenga alguna posibilidad diagnóstica o qué diagnóstico podríamos mencionar en esta paciente. Es una historia pequeña, es breve, pero realmente por la poca frecuencia en la que se da lo he querido mostrar. No sé si alguien quiera participar. Bueno, continúa entonces. Entonces, primero tendríamos que diferenciar qué tipo de cefalea es. Obviamente el síntoma principal aquí es la cefalea, ¿no? Entonces, sabemos que según la clasificación tenemos una cefalea primaria, donde la misma cefalea es la enfermedad en sí, la secundaria, donde la cefalea es el síntoma de otro tipo de enfermedad, y bueno, las neuropatías craneales, ¿no? Entonces, ¿cuál de estas podría ser? Entonces, ¿cómo podríamos diferenciar si esta es una cefalea primaria o secundaria básicamente? Entonces, sabemos esta mnemotecnia del SNOOP10, en donde nos da algunos signos de alarma o banderas rojas para poder determinar cuándo es una cefalea secundaria, ¿no? Que podríamos tener en cuenta, sobre todo en atención en emergencias. Por ejemplo, ¿no? Esta paciente llegó a emergencia a atenderse. Entonces, aquí los principales signos sería si, por ejemplo, el paciente tiene asociados síntomas sistémicos, obviamente incluyendo fiebre, si hay es en un paciente, por ejemplo, con una neoplasia, si obviamente en el examen físico encontramos un déficit neurológico, la forma aguda o muy abrupta de la cefalea del inicio es también otro signo de alarma. Si la cefalea está empezando por encima de los 50 años, también se considera. Si el patrón ha cambiado a comparación de repente otro tipo de cefaleas que previamente tenía el paciente, si está relacionada a cambios con la posición, si está precipitada por algunas maniobras de Valsalva, como la tos, o, por ejemplo, también si estaba exacerbado por el ejercicio, si presenta papiledema en el fondo de ojo, si es una cefalea muy progresiva, que ya va de mucho tiempo o diaria incluso, si obviamente se presenta en una paciente que está embarazada o está en puerperio, si está asociado a un dolor ocular con síntomas autonómicos, pensando en una trigémina autonómica, por ejemplo, si tiene un inicio postraumático, si es que hay una patología del sistema inmune asociado y también si es que está relacionado, por ejemplo, a un uso excesivo de medicación, ¿no? Entonces, de estos signos de Doctora, alarma, ¿sí? ¿Hola? disculpe, no se ha Sí. congelado la diapositiva. ¿Se congeló en qué parte? En posibilidad diagnóstica. Qué raro. A ver, porque yo le estoy viendo. Un segundo. Ahora ¿Ahí se sí. ve? Ya, Sí. ok. Listo. Entonces, con estos signos de alarma que tenemos, ¿qué podríamos pensar? Primero, tomando en cuenta el relato de la paciente, ¿qué signos de alarma encontramos en este caso? Si alguien podría participar. ¿Alguna idea de qué signo de alarma podríamos tener en este caso de cefalea? El patrón cambiante. Muy bien, patrón cambiante. Recordemos que la paciente tenía dos tipos de cefalea anteriores. Las características por eso son muy importantes determinar, ¿no? Muy bien, patrón cambiante. ¿Qué más? ¿Qué otro signo de alarma podríamos tener? ¿Nadie más? Bueno, algo muy importante que se mencionó es que cambiaba con la posición, ¿ya? Entonces, ese sería el segundo signo de alarma. Y finalmente, el tercero es que estaba precipitado por algunas maniobras de Valsalva, como por ejemplo la tos. Entonces, aquí en esta paciente tenemos 3 signos de alarma para pensar que estamos frente más bien a una cefalea secundaria. Las 2 cefaleas previas que habíamos visto en el patrón de inicio, la cualidad,
todo apunta más a una cefalea primaria, ¿verdad? Por los cambios en el patrón, lo que estaba asociado a la posición o el asociado a maniobras de Valsalva, estamos pensando más en una cefalea secundaria. Muy bien, entonces siempre tenemos que tener en cuenta, y esto por favor téngalo muy, muy, muy presente, porque la cefalea pues es uno de los síntomas más frecuentes de consulta en emergencia, en cualquier tipo de especialidad incluso. Entonces, ¿cuándo tendríamos que nosotros tomar en cuenta que esta cefalea podría ser peligrosa? Nuevamente, para hacer recordar, serían las banderas rojas, ¿no? Si es más de 50 años, si el paciente tiene una neoplasia o está inmunodeprimido. Pacientes con VIH que vienen con cefalea de reciente inicio, ¿no? Pensar más en un proceso secundario. Si la cefalea está asociada a una fiebre sin foco, pensando en una meningoencefalitis, si hay vómitos explosivos, papiledema, si obviamente encontramos focalidad, si es que se asocia también a crisis epiléptica, algunos trastornos de la conducta que el paciente previamente no tenía, obviamente si hay alteración del nivel de conciencia. Si algunas características son, por ejemplo, una cefalea en trueno, una cefalea en thunderclap, es decir, que su intensidad la encontramos de 10 en 10 en el primer minuto desde que inicia la cefalea, si está siendo refractaria a los tratamientos habituales, si obviamente está presentando cambios de característica en el patrón de la cefalea, sin alguna causa, si está asociado a movimientos posturales, como el que estábamos viendo en esta paciente, y si la cefalea es estrictamente unilateral, sin criterios de ser primaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de la clasificación, la migraña es una cefalea unilateral, pero no es siempre unilateral, o sea, no solo en un solo lado, tendría que ser cambiante, podría ser unilateral, pero cambiante, podría ser derecha, podría ser izquierda. Solo menos de un 5% de pacientes con migraña, por ejemplo, tienen una localización estrictamente, por ejemplo, sea en el lado derecho, sea en el lado izquierdo, ¿ya? Entonces, estos serían los signos de alarma nuevamente para recordarlos. Y las llamadas banderas verdes, que nos podrían decir que realmente estamos más frente a una cefalea primaria. Entonces, si la cefalea está presente, pues de largo tiempo, incluso desde la infancia. Si el paciente tiene, esa cefalea es muy episódica, incluso tiene varios días sin cefalea, meses incluso, ¿no? Si tiene una relación temporal con el ciclo menstrual, porque esto nos hace tener más en cuenta que podría ser una migraña. La migraña está muy relacionada a los cambios hormonales, ¿no? Y si la cefalea, pues ha ocurrido más de una semana. ¿Por qué? Porque obviamente una cefalea secundaria, por ejemplo, una hemorragia subaracnoidea, pues no va el paciente persistir con los síntomas en una semana sin progresar otra cosa más, ¿no? Entonces, estas podrían ser unas banderas verdes, por eso es tan importante enfatizar en la historia clínica, ¿ok? Entonces, de las cefaleas estamos quedando que va a ser una cefalea secundaria, pero según la clasificación de la IHS, pues tenemos varios tipos de cefaleas secundarias, ¿no? Atribuidas a un TEC, sea un TEC o a una lesión cervical, si está atribuida a un problema vascular, ¿no? Si está atribuida a un trastorno intracraneal no vascular, si está relacionada a una administración o más bien supresión de una sustancia, una cefalea de origen infeccioso, atribuida a trastornos de la homeostasis o cefalea atribuida a dolor facial en el cráneo, en el cuello, por problemas en los senos paranasales, boca, etc. Y también una cefalea atribuida a trastorno psiquiátrico. Entonces, por las características que tenemos, obviamente tendríamos que conocer en forma al menos general qué tipo de cefalea se presentan en cada uno de estos tipos de cefaleas secundarias, ¿no? Por ejemplo, en el tipo de vasculopatía craneal, pues ahí tenemos la cefalea por disección vertebral, tenemos una cefalea por una hemorragia subaracnoidea, menos frecuente las cefaleas por infartos cerebrales, ¿no? Por secundarias también a vasculitis. Entonces tendríamos que conocer más o menos qué tipo de cefalea se encuentra en esto. Pero la idea general es que sería una cefalea secundaria. Muy bien. Entonces, una característica muy importante de esta cefalea. ¿Sí se está viendo la diapositiva? Se congeló en clasificación, doctora. En clasificación de la cefalea secundaria, ¿verdad?
Sí. Ok. Sí se ve ahí. Doctora, Sí. debería Sí. compartir toda su pantalla, creo, porque sale como en el PowerPoint, no en pantalla grande. Ya, claro. A ver, porque sí lo tengo compartido. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo, ¿ok? Ahí se puede ver. Hola. Sí, doctora, ahí se ve en pantalla grande. Ok, bien. Entonces, les decía que uno de los síntomas principales aquí que habló la paciente, que tenía esta paciente, es este signo de alarma que estaba relacionado, que la paciente tenía unos cambios de postura, ¿no? O sea, que la cefalea disminuía, mencionaba ella, cuando estaba sentada, perdón, cuando estaba acostada y que aumentaba más bien cuando se sentaba o cuando se ponía de pie, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, estamos viendo que es una cefalea asociada a los cambios posturales. Entonces, ¿cuál tipos de cefaleas están relacionados con la postura? Si, por ejemplo, la cefalea mejora o desaparece con el decúbito, estaríamos pensando en una hipotensión endocraniana. Si va a empeorar con decúbito o valsalva, entonces tendríamos más una hipertensión endocraniana. Entonces, en la hipotensión endocraniana tenemos dos tipos, una hipotensión, una cefalea por hipotensión endocraniana espontánea y una cefalea tras punción lumbar, ¿no? Que es bien frecuente también. Entonces, los diagnósticos serían que es una cefalea atribuida a hipotensión intracraneal espontánea, que ha tenido o tiene, bueno, actualmente también una migraña sin aura episódica y también presenta características de una cefalea episódica infrecuente de tipo tensional. Ya, entonces, esos serían los diagnósticos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de ello. Antes de eso había olvidado presentar los exámenes, a ver si es que pueden, un segundo, voy a presentar las imágenes. Ya. Y ahora presento. ¿Están viendo la pantalla en este momento? Sí, doctora. Ok. Bien, entonces lo que se le solicitó a la paciente, obviamente dentro de los exámenes auxiliares, era una prueba de imagen, obviamente, ¿no? A ella le habían realizado ya una tomografía cerebral, pero en la tomografía aparentemente no se veía, bueno, yo no la llegué a ver explícitamente, pero en el informe al menos la ponían como una normal, tomando en cuenta que también era una tomografía sin contraste. Entonces, les voy a mostrar eh, la resonancia que se le pudo realizar y no sé si es que alguien podría participar, si es que voy a pasar las imágenes y si es que alguien ve algo que le llame la atención.
Estamos aquí en el protocolo FLAIR. Aquí estamos frente al protocolo, la secuencia T2. Aquí tenemos el T1 con contraste. Este es el T1 con contraste. Si alguien ve algo, por favor, si puede participar. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario, chicos? ¿O lo ven todo normal? Ya, vamos a entonces hablar acerca de esta patología, ¿ya? ¿Ven las diapositivas? Sí, otra. Ok. Entonces, la cefalea por hipotensión endocraniana, pues una de las características claves de presentación es la cefalea ortostática. Es decir, que la cefalea va a cambiar de acuerdo a la postura que adopta el paciente, ¿no? Entonces, si el paciente, por ejemplo, adopta esta postura erguida, o está de pie, la cefalea va a incrementar y se resuelve o mejora significativamente cuando el paciente ya está en decúbito, ¿no? Entonces, la característica es la cefalea ortostática y eso lo hemos sacado desde el anamnesis, ¿no? Por las características, los signos de alarma que tendríamos que tener en cuenta. Entonces, existen algunas variaciones de cómo se podría presentar esta cefalea por hipotensión endocraniana. Se podría presentar como una cefalea diaria persistente de novo, que incluso lo mencionan que durante el tiempo, mientras la persona no ha sido diagnosticada, porque realmente como es una patología poco común, es infradiagnosticada. Entonces, conforme avance el tiempo, el componente ortostático de estos pacientes podría incluso desaparecer o disminuir. También se podría presentar como un dolor de cabeza en trueno, o sea, también podría ser de un inicio agudo, brusco, seguido luego obviamente del dolor de tipo ortostático. También se podría presentar como un dolor de cabeza por esfuerzo o por esfuerzo físico, pero aquí viene el problema, que hasta un 3% de pacientes no tendrían cefalea. O sea, no siempre va a ser la presentación única, ¿ok? Puede presentarse ya con otras cosas que lo vamos a ver en un ratito. Entonces, la cefalea sí es el 97%. Las características es que sea ortostática hasta un 90%, no ortostática un 7%. La localización generalmente va a ser occipital hasta un 74%, también se podría dar a nivel frontal y temporal. Entonces, estas características lo cumple la paciente, ¿no? Una cefalea ortostática, una localización principalmente a nivel occipital, incluso llega a irradiarse a la parte cervical. ¿Se ve ahí? Sí, Sí, claro. ok. Entonces, otras características que podría presentar
la cefalea por hipotensión endocraniana. Se puede asociar a síntomas audiovestibulares por un aumento de la presión perilinfática. Entonces, el paciente va a tener una audición amortiguada, es como que si estuviera una audición como disminuida, exactamente, ¿no? Como si no llegara a escuchar totalmente bien lo que le hablan, como si tuviera esa sensación de plenitud incluso también óptica. Se agrega también tinnitus, un tinnitus pulsátil, vértigo, ya sensación en algunos momentos de un tipo de hiperacusia. También se podrían asociar síntomas visuales, incluso en algunos pacientes tendrían una forma de un tipo de migraña-like, algo cefalea de tipo parecida a la migraña, ¿no? Con fotofobia. También se podría presentar visión borrosa, diplopia, porque hay compromiso por justamente la atracción de estas estructuras de los nervios craneales, principalmente el sexto nervio craneal. Y también podría haber nistagmo. Raramente se podría encontrar una disminución del nivel de conciencia, o sea, que sea como un tipo de cefalea como que por hipotensión endocraniana, pero muy aguda y fulminante, ¿no? Podría haber galactorrea, desórdenes del movimiento y cuando este tipo de problemas se tarda en diagnosticar, también se podrían asociar síntomas cognitivos. Entonces, no solamente presenta cefalea, no solamente es el único síntoma. Tendríamos que pensar en un paciente que tiene, por ejemplo, estos cambios a nivel de conciencia. Obviamente, la imagen aquí sí es bastante importante. Como vamos a ver dentro de los criterios, lo toman muy en cuenta para poder hacer el diagnóstico. La clínica obviamente nos lleva a pensarlo, ¿no? Obviamente siempre tenemos que pensar en la patología, porque si no la resonancia nos podría parecer totalmente normal. Entonces va a haber una parálisis bilateral del nervio abduce, podría haber como manifestaciones de un Meniere, ¿no? Con esta sensación de plenitud óptica, de este nistagmo también incluso, podría tener cambios de personalidad, incluso una presentación como una demencia frontotemporal, ¿no? Que justamente la variante conductual, ¿no? Que se asocia a estas alteraciones de apatía, de zonas psiquiátricos, ¿no? Como tipo de desórdenes psiquiátricos. En algunos casos hay reportes solamente de casos que se estaba asociado a movimientos anormales como tipo de parkinsonismos o una corea. ¿Ya? Entonces, no solamente tendríamos que pensar en una cefalea ortostática, ¿ya? Hay otros síntomas. Como decía, es una cefalea rara, una incidencia anual de 5 en 100,000. Las mujeres van a ser más afectadas, hasta 2 a 5 veces más que los hombres, y tiene un pico máximo de presentación entre los 30 a 50 años, aunque podría ocurrir también en niños ancianos, pero es mucho más raro. Entonces, la característica principal de esta cefalea por hipotensión es justamente la fuga del líquido cefalorraquídeo. La fuga debido a lesiones a nivel de la dura madre, a presencia de fístulas, y generalmente estas tenían una localización a nivel medular, tanto cervical o torácica. Se podría presentar, como les decía, con forma espontánea. Algunos factores de riesgo que podrían predisponer a los pacientes a tener este tipo de problemas es algún trastorno del tejido conectivo, por ejemplo, síndrome de Marfan. Si es que el paciente también presenta patologías de la columna con presencia de osteofitos, espolones, prolapsos discales, serían algunos factores de riesgo. Pero hasta un 80% de los pacientes reportan algunos traumatismos menores, como caídas, como una tos persistente y un esfuerzo físico, esfuerzo físico al menos en la última semana desde que se ha producido esta clínica. Justamente la paciente, lo que mencioné en la parte del relato, había empezado a hacer mayor actividad física en las últimas semanas, ¿no? O sea, había sido un cambio bastante brusco a lo que ella habitualmente hacía. Incluso ella mencionó de que al levantar una de las pesas, que se la ponía en los hombros para hacer sentadillas, realmente desde ahí empezó el dolor de cabeza. Entonces tenía algunos factores, ¿no? Asociados. Otra cosa es que la paciente, como mencioné también en la anamnesis, había tenido una cirugía,
¿no? Había sido operada con una anestesia epidural. Entonces, de alguna manera, esta paciente pues tenía algunos factores de riesgo que nos podrían hacer sospechar de esta fuga del líquido cefalorraquídeo. Dentro de los criterios de la IHS, ahí he puesto algunas diferencias entre la clasificación anterior, la segunda clasificación en la tercera, que es del 2018, la última, al momento todavía no hay otra. Diferencias, ¿por qué? Porque en el caso de la clasificación actual toma muy en cuenta la medida de la presión intracraneal, o sea, tendríamos que hacer una punción lumbar al paciente, medir la presión de líquido, que lo normal va de 70 a 180 milímetros de agua, y tendría que estar en unos valores menores a 60, ¿no? O tendríamos que evidenciar a través de las imágenes la presencia de la fístula, que obviamente la cefalea esté en relación a esta pérdida de líquido cefalorraquídeo. Prácticamente no toman en cuenta muchas características clínicas, ¿no? En cambio, en la clasificación, la segunda clasificación, realmente sí tomaba en cuenta, por ejemplo, el tiempo, en qué momento se podría presentar la cefalea. Aquí lo mencionan de que la cefalea podría empeorar después o dentro de los 15 minutos después que la persona se sienta o se pone de pie, ¿no? Y que podría estar asociado a el tema de la rigidez a nivel del cuello, el tinnitus, la hipoacusia, fotofobia o náuseas. ¿Okay? Entonces, toma más criterios clínicos. Obviamente, aquí también menciona de que tendríamos que tener una evidencia, pero a nivel de imágenes, simplemente a nivel de una resonancia, que vamos a mencionar algunos signos. Podríamos también realizar esta punción lumbar, pero lo ponen al menos una. O sea, si tendríamos una resonancia alterada, ya podríamos mencionar tener el diagnóstico, además de los síntomas, ¿ok? Y bueno, otro criterio es que mejore con el tratamiento definitivo, que es el parche epidural. Entonces, esto justamente los signos que se presentan por ese tipo de hipotensión, de cefalea por hipotensión endocraniana, es de acuerdo a esta teoría de Monroe-Kelly, ¿no? Entonces, se mencionaba que la suma de volúmenes del tejido cerebral, vasos y líquido cefalorraquídeo, pues es de alguna manera constante, ¿no? Si es que existe una fuga de líquido cefalorraquídeo, en este caso, pues estructuras como, por ejemplo, va a haber una incremento a nivel del volumen sanguíneo para compensar esta disminución de la presión, para que el cerebro, por decirlo así, no cambie o no tenga una disminución de su compliance, ¿ya? Entonces, es básicamente por la disminución del volumen, ¿ya? No está específicamente relacionada a la presión, debido a que hay algunos reportes en donde se menciona que solamente en un 34% de los pacientes se presentaba una hipotensión como tal, o sea, en la presión de apertura se presentaba esa disminución de la presión. Quiere decir que estos criterios de aquí de la actual clasificación no nos ayudan mucho, ¿no? Porque justamente no está relacionada estos cambios tanto a la presión, sino más bien a la disminución del volumen. Muy bien. Entonces, el diagnóstico se da mediante, obviamente, la clínica y para confirmarlo, mediante resonancia cerebral o espinal con contraste, que sería el estudio inicial. Si encontramos que esta resonancia no nos ayuda, pues podríamos proceder a unos tipos de imágenes un poco más invasivas, ¿ya? Con la finalidad principalmente de poder identificar el sitio de fuga de líquido cefalorraquídeo. Entonces, las imágenes les mencionaba que son una parte muy importante para dar el diagnóstico, confirmar, mejor dicho, el diagnóstico de la cefalea por hipotensión endocraniana. Entonces, podríamos tener distintos signos, ¿no? Uno de los signos que podría darse a nivel de las imágenes es signos relacionados a, digamos, la hiperemia, el incremento del volumen sanguíneo.
Uno de estos es el realce paquimeningio, ¿ya? Como vemos aquí, a nivel de las meninges está aplicándose contraste y hay un realce homogéneo a nivel de toda la paquimeninge, a nivel supratentorial y también a nivel infratentorial. Si nosotros pasamos a ver las imágenes de nuestra paciente, un segundo. Ahorita les pongo nuevamente las imágenes para poder verlo. Entonces, la de elección tendría que ser una resonancia cerebral con contraste, ¿ya? Esa sería la parte inicial. Realmente la resonancia de columna no es que esté totalmente indicada en todos los pacientes, ¿no? Entonces, voy a presentarla. Muy bien. Entonces, esta es la resonancia de la paciente. ¿Sí la están viendo? Sí, doctora. Ok, muy bien. Entonces, si se dan cuenta, es casi igual, ¿verdad? Hay un realce a nivel de las paquimeninges. Ya, y es un realce bastante simétrico, bilateral, ¿ya? Otro signo que podríamos encontrar justamente por este incremento a nivel sanguíneo es este signo que lo vamos a ver mejor en este corte. Estos son, ¿sí, se puede ver mi puntero o no se llega a ver? Sí, se ve el puntero. ¿Sí? Ok, entonces estos son los senos transversos, ¿ya? Estos son los senos transversos. Lo que sucede también es que se empiezan a como que aumentar de volumen, tienen una apariencia más circular, ¿ok? Otro signo, que eso también lo tiene la paciente, es la presencia de la hiperemia a nivel de la hipófisis, como vemos aquí, ¿ok? Entonces, esos signos eran lo positivo que presentaba nuestra paciente. Entonces, primero decíamos el realce paquimeningio. Obviamente, aquí la historia clínica nos define, ¿no? Porque esto como diagnóstico diferencial, por ejemplo, podríamos tener una paquimeningitis, ¿no? Pero sabemos que la paquimeningitis se va a producir otro tipo de sintomatología más asociada a fiebre, algún trastorno del sensorio, ¿no? Entonces, primero la parte del realce. Luego tenemos lo que mencionamos, la hiperemia de la hipófisis, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en esta resonancia y en esta que está un poco más incrementada, ¿no? Hay signos de congestión venosa a nivel de las venas corticales, ¿no? Ven en las flechas azules, estos son vasos sanguíneos que están aumentados de tamaño. Esto decíamos los senos transversos, que van a adoptar un tipo de forma más circular. Muy bien. Otro de los signos es que va a haber una disminución, como justamente el cerebro, como baja esa presión, tiende a descender. Entonces, algunas estructuras van a disminuir su tamaño, por decir la distancia. Una de los que tenemos, por ejemplo, es la distancia mamilopontina, ¿ok? Normalmente esta distancia puede ir mayor a 6.5. Si le encontramos menor a esto, podríamos pensar, si incluso no tendríamos una captación de contraste como lo que vimos, pues esta disminución nos podría pensar en una hipotensión endocraniana. También otro ángulo que se tendría que ver es este ángulo pontomesencefálico, que va a ser anormal si es menor a un 50%. Este ángulo interpeduncular, este es el mesencéfalo, a nivel de mesencéfalo va a ser anormal si es menor a 50. ¿Ok?
Entonces, son algunos signos que nos podrían ayudar a determinar o confirmar el diagnóstico de esta hipotensión endocraniana. Entonces, en el caso del tratamiento, se puede dar un tratamiento conservador, dando al paciente reposo absoluto, justamente el dolor disminuye al estar acostado, con hidratación endovenosa. Se podría, en algunos reportes mencionan usar cafeína, porque la cafeína está relacionada a un incremento de la producción de líquido cefalorraquídeo. La utilización también de corticoides. No hay una guía exactamente que nos diga qué tipo de medicación usar. En forma general, nos hablan de la hidratación y de los analgésicos, el reposo absoluto, que generalmente lo mencionan hasta 72 horas aproximadamente, ¿ok? De reposo totalmente absoluto. Pero realmente, si es que no hay mejoría, que es en más del 60% de los casos, si es que no mejoran los síntomas o el tipo de cefalea o los otros síntomas asociados con la estrategia conservadora, pues tendríamos que ya utilizar otro tipo de estrategia, ¿no? Que realmente es la que está indicada, es la colocación de un parche sanguíneo epidural. Quiere decir que al paciente se le va como inyectar su propia sangre con la finalidad de que en ese espacio, eso sobre todo si no se ha encontrado exactamente la localización de la fístula, porque como decíamos, necesitamos unas imágenes un poco más complejas, ¿no? Entonces se hace una mielografía que realmente acá, al menos en el Perú, casi en ningún lado lo hacen, o lo hacen en uno o dos hospitales a lo mucho. Entonces se hace el parche a ciegas, se llama. Si tenemos la clínica, tenemos las imágenes, se podría dar este parche sanguíneo epidural a ciegas, se inyecta la sangre, este parche sanguíneo, y justamente la acción de las plaquetas de la coagulación van a ir orientadas a esa zona de fuga, ¿ok? Entonces, esa es la idea. Se podría dar incluso hasta tres parches sanguíneos en distintos tiempos si es que el paciente no mejora. Ahora, también existen complicaciones si es que el paciente no recibe el tratamiento adecuado. Una de esas complicaciones, por ejemplo, pueden ser hematomas subdurales, ¿no? Incluso se podrían ver en casos de hematomas subdurales bilaterales. Esto, por eso también es frecuente cuando es interesante ver a pacientes con estos tipos de hematomas bilaterales que no están relacionados a un cuadro traumático. Podríamos ponerlo también como diagnóstico diferencial. Se podrían asociar también a una trombosis venosa, ¿ya? Y a esta siderosis, es decir, como depósitos de sangre, por ejemplo, que se puede ver en este tipo de protocolos de resonancia magnética. Muy bien. No sé si tienen alguna pregunta, algo que les haya quedado. Como les dije, es algo raro, pero si es que no se piensa, pues no lo vas a diagnosticar. Entonces, lo ponía por la importancia de hacer la anamnesis. O sea, si tú tienes esa anamnesis, imagínense, la paciente fue dada de alta como una cefalea tensional. Entonces, no tiene ningún criterio para pensar en una cefalea primaria, ¿verdad? Siempre hay que tener en cuenta estos signos de alarma, estas banderas rojas que nos hacen pensar que el paciente necesita unos estudios complementarios. En este caso, unos estudios de imágenes. Muy bien, no sé si haya alguna pregunta, algo que... ¿No hay preguntas? Chicos, hay una pregunta que le querían hacer a la doctora. Bueno, doctora, y para cerrar, muchas gracias por haber compartido con nosotros este caso clínico. Sabemos que nos va a servir mucho en nuestra formación y quiero presentar, a ver, espérese para compartir mi pantalla. Ay, no puedo. Creo que no puedo compartir pantalla. No puedo mostrar la pantalla. De repente tienen que darte el... No tengo permiso. Sí.
A ver, un segundito, por favor. Ah, ya, ahí mi compañera Ujú. me está compartiendo. No sé si se ve su pantalla. Sí, ya está. No sé si Sí, sí, sí. es que me parece. Ahí está, doctora. De parte de la Asociación SAT, queremos otorgarle este certificado de reconocimiento para usted por su participación el día de hoy en la ponencia de caso clínico de neurología, cefaleas secundarias en calidad de expositor. Agradecerle su compromiso con la formación médica en pregrado. Muchas gracias, doctora, por su tiempo y gracias a todos también por habernos acompañado. Gracias, Eso muchas sería gracias a todo. todos. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, Buenas gracias, hasta luego. noches. Buenas noches.